al ingeniero Fernando Ortega, que realmente tiene una trayectoria importante en relación al tema de la innovación. Él es director de investigación y prospectiva de Concitec, presidente del comité organizador del capítulo peruano, experto internacional en temas de prospectiva estratégica, creación de futuros, gestión de la innovación y del conocimiento, autor de Challenging Futures Method para ejercicios de prospectiva, y realmente es un honor tenerlo aquí. Fernando Ortega, gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, buenas noches. El honor es mío de estar con ustedes en esta ventana de discusión sobre el futuro y las pymes. Y como siempre lo sabe muy bien Rómulo, yo estoy siempre dispuesto a conversar unos minutos siempre sobre estos temas y por lo tanto cuenten siempre conmigo para acompañarlos, ¿no? Gracias. Doctor, un honor siempre, un honor. He estado leyendo tus artículos que publica Radio Programas del Perú, donde es un asiduo colaborador, y creo que abordando los temas de prospectiva desde este escenario, que de alguna manera recuerdo haber conversado con usted hace varios años atrás, y se decía, en algún momento va a suceder una situación, un fenómeno que va a ser muy complicado y nos va a encontrar improvisados. Y pareciera que una de esas cosas no se decía con nombre propio, pero me acuerdo que me las has dicho en más de una ocasión. ¿Estamos viviéndolo ahora eso, doctor? Bueno, nosotros en el Millennium Project, que es la red de futuristas más importante del mundo, digamos, con 70 nodos a lo largo del mundo, con 500 miembros, entre ellos los futuristas, los prospectivistas más importantes. Desde el año 96 venimos advirtiendo la posibilidad de que existiera una pandemia, desde el año 96. Y hemos venido haciendo un seguimiento de las epidemias que no se volvieron pandemia y que han habido por lo menos 4 en estos 20 primeros años del siglo XXI. Entonces, nos hemos salvado de buenas. Y yo digo siempre, ¿no? A buena hora, en términos relativos, nos tocó pues una gripe, ¿no? Porque si nos hubiera tocado el ébola, ya estaríamos realmente en una situación muy, muy seria toda la humanidad, ¿no? Si nosotros estamos con problemas por oxígeno, imagínense con el ébola que causa hemorragias, y entonces ya no serían balones de oxígeno, serían bolsas de sangre que necesitaríamos por millones para poder atender a los pacientes. Entonces, lamentablemente la humanidad no ha sabido ordenarse en su relación con la naturaleza, en su propia relación entre los seres humanos, en las ciudades principalmente, ¿no? Hacinamiento, carencia de infraestructura básica, de servicios básicos. Entonces, lo que ocurre usualmente en la naturaleza, nosotros somos un país pollero, porque consumimos de muchísimo pollo. Todos sabemos que los galpones de pollos están aislados unos de otros, porque si están todos juntos, entra una gripe aviar y vuela con toda la población de la granja. Entonces, claro, nosotros nos hemos juntado por millones. Lima y Callao tienen 10 millones, Río de Janeiro, Sao Paulo tienen 20 millones, Ciudad de México tiene en total entre 20 y 30 millones si contamos a los alrededores, qué decir Tokio, Nueva York. Entonces, en realidad esto iba a pasar en algún momento. En algún momento iba a pasar y bueno, nos tocó ya ser esa generación que pasaremos a la historia por haber sufrido esta situación, ¿no? Pero el gran problema es que esto se está convirtiendo en un tapaojos, porque no vemos más allá del COVID. Y el mundo sigue. Y el mundo sigue avanzando. Y ahora venimos teniendo cada vez más innovaciones, nuevas tecnologías,
que cuando salgamos de este problema y que miremos de nuevo al mundo, a los mercados, a las economías, nos vamos a dar cuenta de que el mundo ya cambió y cambió con un fuerte componente tecnológico. Y por eso es que a mí me interesa siempre acompañarte, Rómulo, porque tú eres de las pocas personas que realmente son líderes de las pymes peruanas y que tu discurso siempre ha estado por el mundo, por el lado de la modernización, por el lado de la actualización, por el uso tecnológico, por levantar el componente tecnológico en la producción de las pymes. Porque si bien es cierto, todos nosotros sabemos muy bien la gran contribución al empleo que tiene la pyme en el Perú, esa contribución tiene que ser sostenida, porque si no le damos un fuerte componente tecnológico a las pymes, simplemente la competencia los va a arrasar. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa, ¿no? Espero que podamos salir de todo este problema sanitario y político para poder realmente enfocarnos en lo que al país lo necesita, que el país requiere seriamente una mirada mucho más seria, más responsable de lo que es la construcción de su futuro, ¿no? Totalmente de acuerdo, realmente, Fernando. Y sobre eso, porque realmente a mí cuando recién te conocí y viendo el tema de prospectiva, realmente iniciándome desde esa visión de perspectiva, quisiera que por favor podrías relatar a de repente personas que no entienden qué es este concepto y también hablar de cómo ves tú la prospectiva para el Perú, para el emprendedor peruano, la MIPE, la PYME, que ha estado desconectada de repente incluso de una conexión por internet a nivel de zonas rurales, de zonas urbanas marginales, de las pequeñas empresas que viven del día a día, de los informales y ambulantes, porque hoy nos toca a todos enfocarnos en el tema tecnológico, en el pensamiento computacional, en la programación, en la robótica, en todas estas herramientas donde el ser humano viene a ser el inteligente que piensa y crea cosas a través de la tecnología. Y a veces se cree que la tecnología es el boom, pero el boom es la cabeza del ser humano que piensa y crea cosas, y la tecnología es la herramienta. Por favor, si nos puedes ilustrar qué es prospectiva y qué visión tú ves para esta MIPE PYME en relación al desarrollo tecnológico y todo lo que se nos viene. Gracias. Bueno, gracias por la oportunidad de poder difundir la ciencia prospectiva. La prospectiva es una disciplina científica de las ciencias sociales, igual que la antropología, igual que la historia, cuyo campo de acción es el futuro. La definición más simple de prospectiva es la ciencia que estudia el futuro para comprenderlo y poder influir sobre él. Entonces, como ciencia, lo que trata es de identificar todas las alternativas de futuros posibles que se puedan presentar, de tal forma que podamos nosotros anticipar esa información para que los tomadores de decisiones puedan, sobre la base de esa información anticipada, mejorar sus capacidades de toma de decisiones y poder anticipar lo bueno y también lo malo. Entonces, la prospectiva se ha vuelto una disciplina importantísima en la medida que el entorno se ha vuelto mucho más complejo, ¿no? Entonces, ahora resulta imprescindible aplicar la ciencia prospectiva para hacer planeamiento en todos los campos, ¿no? Ya sea en el sector público, en el sector privado, en la sociedad civil. Y lo peor que pasa es que mucha gente desconoce las capacidades de la prospectiva y resulta difícil convencerlos de lo que puede pasar. Claro, al final, lamentablemente, ocurren ciertas cosas que fueron anticipadas y que incluso nos tildan a los prospectivistas
serios, los verdaderos prospectivistas, de un poco de ser pues las aves de mal agüero, que fueron las que han traído todas estas desgracias, ¿no? O sea, yo a veces les cuento las anécdotas, que en mi página de Facebook me he recibido durante el inicio de la cuarentena, digamos, una serie de mensajes bastante ofensivos por parte de personas que nos echaban la culpa a los prospectivistas de lo que estaba ocurriendo, de no haber anticipado, cuando yo les mostraba que desde el año 96 venimos diciendo que esto puede pasar, ¿no? Entonces, en realidad, la prospectiva ayuda muchísimo, y especialmente en momentos como los actuales, donde existe una serie de fuerzas que incluso nublan las capacidades de decisión que pueden tener los líderes, ya sean en el sector público o en el sector privado, ¿no? Entonces, la prospectiva señala qué es lo que podría ocurrir, de tal forma que una vez que ya lo identificaste, que ya lo conoces, deberías ser capaz de poder neutralizar lo malo, promover lo bueno, de tal forma que el futuro que vas a vivir, porque de todas maneras el futuro nos va a llegar, querramos o no, así uno quiera hacer algo, se quede sentado esperándolo, el futuro nos va a llegar. Es mejor que el futuro nosotros lo construyamos que estar esperando que nos venga algo que posiblemente va a ser bastante negativo, ¿no? Entonces, nuestro compromiso, incluso con pymes y con todas las organizaciones de las pymes, siempre ha sido poder trasladar este conocimiento de la prospectiva hacia lo que es el mundo pues, de las pymes, el mundo de la economía pyme, de la tecnología pyme, de tal forma que puedan aprovechar esta información para que podamos nosotros tener una pyme del siglo XXI como realmente necesitamos, ¿no? Así es. Doctor, ciertamente estamos hablando de emprendedores globales y competitivos. Hoy día es una ciudadanía global y las herramientas están justamente en el mundo, en la ola, en la carretera de la nube. Y desde luego reconocemos tu aporte y tu acercamiento siempre al sector. Hemos desarrollado cursos de prospectiva, hemos estado iniciando la construcción de la prospectiva del 2050, pero mi pregunta va en el sentido de que todo este esfuerzo, toda este know-how, toda esta experiencia que en tu caso y el equipo que te acompaña, ¿qué tanto de importancia, qué tanto lo incorporan nuestros gobiernos? Me refiero no solo al gobierno central, porque también hay que mirar las responsabilidades que tienen los gobiernos regionales, locales. Los indicadores finalmente son para considerarla en la construcción de lo que uno quiere para el futuro. ¿Qué tanto tienen de importancia o de consideraciones, doctor? En realidad, el problema es común en toda América Latina, ¿no? Es decir, nuestros países se basan principalmente en decisiones de corto plazo. ¿Ya? Y si pueden pensar un poquito más, ya pueden hablar pues con una visión de 3 o 4 o 5 años por delante y nada más, ¿no? Y el futuro no se puede manejar pues con una visión tan corta, ¿no? El futuro se construye todos los días. Y claro, a veces pensar en 10, en 20, en 30 años, aparentemente uno piensa que es un horizonte demasiado lejano. Y después nos damos cuenta de que está a la vuelta de la esquina. Eso nos ha pasado. ¿Ya? Y acuérdense que estuvimos hablando la década pasada sobre la visión del Bicentenario. Al final estamos a un año del Bicentenario y no tenemos la visión del Bicentenario. Es decir, no llegamos a construir una visión del Bicentenario. Entonces, 20 años se nos pasaron volando. ¿Mm? Y esto no solamente es aquí. Acuérdense que con el tema de los objetivos del milenio, del 2000 al 2015. Los 15 años se nos pasaron volando y no cumplimos con la tarea. Después hemos tenido que inventar los objetivos de desarrollo sostenible del 2015 al 2030, y mira que ya el 2030
está en esta década, y como están las cosas, va a ser bien difícil que nosotros podamos cumplir con las metas que nos habíamos propuesto en el 2030. Esta pandemia nos ha hecho retroceder, en algunos casos, 5 a 10 años. Entonces, ojo, el tiempo se nos escurre entre las manos. Es como la arena que tenemos nosotros en la mano que se nos va escurriendo. Y para mucha gente el tiempo es algo que se mueve muy lento, cuando en realidad en estas circunstancias el tiempo avanza muy rápido. Y nosotros tenemos que estar pensando en el 2030, porque los desarrollos tecnológicos que están viniendo, ¿ya?, nos van a obligar a tener muchas más revoluciones. Ahora que tanto se hablaba de la cuarta revolución industrial, ya como dicen los chicos de ahora, la cuarta revolución industrial ya fue. En realidad nunca hubo cuarta revolución industrial, eso fue una idea marquetera que lo tomaron el World Economic Forum, porque en realidad lo que era la primera revolución digital, digamos, en todo caso, ¿no? O sea, porque la cuarta revolución industrial tenía de todo menos industria. Era un tema más que nada de transformación digital. Entonces, hoy día que estamos viviendo esto, necesitamos absorber esas tecnologías lo más rápido posible. Cuando al 2030 tengamos ya el inicio de la singularidad tecnológica, cuando la inteligencia artificial equipare las capacidades de la mente humana, entonces en ese momento ya entraremos a la segunda revolución digital. Pero si nosotros ni siquiera hemos entrado en la primera, va a ser muy difícil que podamos aprovechar la segunda. Y nosotros tenemos que aprovechar esta década, y ese es digamos, tu reto, Rómulo. Ese es tu reto. Tú como líder de las pymes peruanas. Tu reto es que esta década sea la gran década de la transformación digital de la pyme peruana. Porque necesitamos que la pyme absorba toda la tecnología digital posible para aprovecharlo dentro de sus procesos productivos, de sus servicios que brinda. Necesitamos eso. ¿Ya? Y eso sí es posible. Y esta crisis ha sido capaz de movernos. Y podemos nosotros estar en capacidad de poder hacer. Tú sabes, mi familia es guaracina. Y hay una empresa, pequeña empresa, microempresa de Carhuaz, que usando la tecnología está permitiendo que le hagamos pedidos por WhatsApp, por internet, con una hoja Excel, y le hacemos los pedidos. Y 2 veces por semana nos traen los productos del Callejón de Huaylas a todos los ancachinos que viven en Lima.